Un cordial saludo para todos, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo para ustedes. Dios bendiga su servicio, recompense su ofrenda de amor a la evangelización. Gracias a todos los benefactores, a los que ofrendan el Ministerio Unidos por Cristo y María, en la Radio Católica, en las asambleas, en los eventos, en la librería. Gracias por apoyar la obra de evangelización de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. A ustedes oyentes, gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de las ondas radiales de las redes sociales. Este día meditamos la palabra de Dios preparándonos para el próximo domingo 28 de agosto en el caminar de la iglesia en el tiempo ordinario. Danos tu Espíritu, Señor, para este ejercicio de escrutar la palabra, meditar en la palabra, caminar en ella, nadar en ella, saborearla con la mirada desde la iglesia. Bendito eres, Señor, te adoro y te bendigo, te adoramos y te queremos escuchar en la iglesia, la casa de la palabra. El tema de esta oportunidad de la palabra de Dios del domingo 28 de agosto, la humildad desde el Evangelio. La humildad desde el Evangelio. El Evangelio nos va a presentar un camino para vivir la humildad, para reconocer qué es la humildad, para ser humildes. Muchas veces Jesús ha dicho, el Señor, el Padre, revela a los humildes. Está aquí la humilde esclava del Señor, que los humildes busquen al Señor. Y es que el que es soberbio, orgulloso, se cierra a Dios, quiere creerse Dios, absolutiza y destruye al ser humano. Por eso, qué gran oportunidad para acercarnos a la humildad desde el Evangelio, en un contexto donde tenemos actitudes de soberbia, miramos por sobre el hombro, negamos la existencia de Dios, vemos situaciones de soberbios que destruyen la vida, que quieren decir que son fuente del bien y del mal, y entonces se imponen, que humillan a las personas, que destruyen las comunidades, que las explotan, que persiguen la religión, que persiguen a los que trabajan por la paz, soberbios, prepotentes, vanidosos, viviendo simplemente de aparecer, de la imagen, compitiendo, destruyendo a los otros, difamando, peleando por primeros puestos y fingimiento, sin mostrarnos como somos. En ese contexto que nos llega a nosotros, del cual también estamos impregnados, dejar que la palabra nos confronte, nos ayude al discernimiento y nos dé la gracia para dejar renovar nuestras relaciones. Que tus relaciones estén renovadas por el Evangelio, que mis relaciones estén renovadas por el Evangelio, para caminar en una nueva cultura vivida desde el Evangelio. Los textos dominicales del domingo 28 de agosto serán del libro del Eclesiástico, capítulo 3, 17 al 19, donde se propone el camino de la humildad vivido desde la caridad, reconociendo que cuanto más tenemos poder, debemos ser humildes, que estamos llamados a servir, que somos criaturas y que necesitamos mostrarnos débiles ante Dios, frágiles. De nada sirve las prepotencias, de nada sirve la soberbia, de nada sirve, porque todos enfermamos, todos moriremos, nada es definitivo. Por eso el camino de la humildad es necesario en estar con el oído atento a nosotros mismos y a la realidad, y escuchando también al Señor. El Salmo 67 en la liturgia se va a acompañar de la antífona: tu bondad, oh Dios, prepara casa para los pobres. Es una proclamación de que Dios no desampara al que está frágil, que Dios está a favor de los débiles, que Dios levanta del polvo a los desvalidos. Por eso hoy le encomendamos al Señor los perseguidos, los tristes, los cansados, los que sufren opresión,
porque el Señor no manda la guerra, no manda la persecución, sino que rescata de ella, que da sentido, que da valentía, que da aún vida en medio de la tragedia, porque Él prepara casa para los pobres. Hoy en esta meditación encomendamos a todos los que están enfermos, a los que sufren persecución, a los que se sienten humillados, a los que han sido atropellados, porque abunda en el mundo, va a decir también la palabra, los soberbios, los prepotentes, los que manipulan, los que se consideran dueños de la vida, los que se empeñan en ser como dioses, se endiosan, endurecen el corazón, envenenan las mentes, quieren manejar las masas. Es de ese mundo nos movemos, y por eso dejar que la carta a los Hebreos, capítulo 12, 18-24, nos lleve a la confianza de que Dios está cercano a nosotros. Ser humildes porque Dios está con nosotros. No tenemos que vivir del miedo, reconocernos lo que somos, criaturas sí, pero amados por el Señor, en una historia de salvación, caminando con Él. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, luego 7, 14, va a presentar la experiencia de los que buscan los primeros puestos en el banquete y que uno es llamado a subir y el otro a ir al fondo, para enseñarnos que el que se enaltece será humillado, que en la vida el que vive compitiendo, el que vive buscando imponerse, no tendrá éxito. Lo que tiene éxito es el que entrega la vida, el que reconoce al otro, el que es débil para hacerse iguales a los otros, el que hace condescendencia a ejemplo de Cristo, que no hizo alarde de su categoría de Dios. Y luego coloca la lista de invitados a la mesa para decir, invita a los que no pueden luego recompensarte, para hablar de la generosidad, de la gratuidad, de la condescendencia. Es así que con esta palabra que el Señor nos sirve para el domingo 28 de agosto, hacemos la meditación de la humildad desde el Evangelio, para que sea la palabra la que siga renovando nuestras relaciones, para que sea la palabra la que siga animando nuestro caminar de la fe, para que sea la palabra la que siga elevando nuestro corazón, despertando nuestra mente. Decía Santa Teresa de Jesús, y a partir de esa expresión de Santa Teresa de Jesús, la gran santa española del siglo XVI, iniciaremos nuestra meditación de la palabra en la humildad desde el Evangelio. La humildad es la verdad delante de Dios y de los hombres. La humildad es la verdad delante de Dios y de los hombres. Verdad delante de Dios es humildad. ¿Qué somos ante Dios? Criaturas, hechura de sus manos, débiles. No somos dioses, somos peregrinos. Hemos sido creados por el Señor. La humildad ante Dios es reconocer que tengo necesidad de Él, que Él es el único creador, el Señor de cielo y tierra, el poderoso, que Él me ha colocado en una historia, que tengo deseo de Dios, que necesito de Él. Reconocer la verdad ante Dios es que Él me ha dado vocación a amar, vocación a la vida, y que debo relacionarme con el Señor, y que sin la relación con Él me empobrezco, me daño, sin el desarrollo de la vida espiritual me destruyo. Esa es la nota que Santa Teresa enseña, la verdad ante Dios, y que está de acuerdo con la palabra de este domingo 28 de agosto. Necesitamos la humildad delante de Dios. Es la verdad ante Él, quién soy ante Dios, cómo me ve el Señor, y la verdad ante los demás. Ante los demás necesitamos de su compañía. Recibimos herencia física, espiritual, de valores de los demás. Estamos ligados a los demás. No somos autosuficientes, no somos el centro del mundo. No necesitamos unos a otros. Y debemos cuidarnos, respetarnos, necesitamos para complementarnos, necesitamos para caminar juntos, necesitamos para ayudarnos. Unos a otros necesitamos, no somos autosuficientes, no somos autorreferenciales simplemente. La verdad ante Dios y la verdad ante los demás es la humildad, y necesitamos desarrollarlo para poder mirar que la humildad
es el camino para doblegar la soberbia. Es que el ser humano fácilmente me vuelvo soberbio. Y soberbio es el que se considera más que los demás. Soberbio es el que se cierra a Dios. Soberbio es el que cree siempre tener la verdad. Soberbio es el que humilla, el que explota, el que maltrata. Soberbio es el que se quiere imponer aunque esté en la mentira. Soberbio es el que destruye y se goza de maltratar a otro. Soberbio es el que impide el diálogo. Soberbio es el que usa los bienes para maltratar al otro. Soberbio es el que vive lastimando, dañando y no reconoce sus faltas. Soberbio es el que se cree Dios. Soberbio es el que adora este mundo. Soberbio es el que olvida que va a morir. Soberbio es el que no pide ayuda. Esa realidad hay que doblegarla en nosotros, porque tenemos el virus de la soberbia que hizo extraviar a Adán y Eva, la soberbia que ha llevado a alejar a los hombres y mujeres de Dios, la soberbia que daña matrimonio, la soberbia que daña la iglesia, porque me creo el centro, porque me creo mejor. Esa es una experiencia dolorosa, y por eso esta palabra de Eclesiástico me invita a cuidar lo que soy, porque entre más crezca, que sea más humilde. Y el Evangelio a decir, no compitas, no busques los primeros puestos, sé sencillo, no te creas con derechos ante Dios, no te creas con derechos ante los demás simplemente, y que los demás no tienen derecho. Vive serenamente, trata bien a los demás, cuídalos, porque hay que doblegar también la vanidad. Vivir de la vanidad, de creerse más que los demás, de la vanidad que lo adulen, de la vanidad que le rindan culto, de la vanidad de ser muy popular, de la vanidad de ser querido por todos, de la vanidad de no ser contradecido, de la vanidad de no sufrir, de la vanidad de creerse con derecho a todo. Vanidad que estimula hoy las redes sociales, vanidad que estimula hoy un mundo de competencia, vanidad que estimula hoy un mundo de la imagen, vanidad que estimula hoy un mundo donde se nos dice que tenemos que ser los más bellos, los más jóvenes y que tenemos que imponernos. Doblegar la soberbia y doblegar la vanidad porque son fuente de pecado, doblegarlas porque nos impiden ser verdaderos ante Dios y ante los demás. El soberbio no es verdadero ante los demás porque maltrata, porque usa, porque manipula, y no es verdadero ante Dios porque se cierra, porque se cree que Él lo hace todo. Y la vanidad me hace olvidar de la verdad y vivir de ilusiones, vivir de imaginarios, no reconocer que es frágil, que es pecador, que también se equivoca, que no se la sabe toda. Vanidad de creer que se sabe todo, vanidad de creer que está en el centro del mundo, y eso le hace vivir de fingir para quedar bien, para aparentar, vivir compitiendo, vivir adulando, vivir buscando puestos, vivir lamboneando, como se dice en algunos momentos. Esa realidad, doblegar eso en el corazón, porque allí hay una batalla, porque el pecado quisiera hacernos vivir en la soberbia para apartarnos de los demás y para alejarnos de Dios, porque la vanidad nos hace vivir en un mundo ilusorio, en un mundo ideal, pero no en el mundo real, y porque el fingimiento nos hace hipócritas, falsos de los demás. Hay que vivir de la humildad para poder doblegar la soberbia, la vanidad y el fingimiento, y así estar en la verdad delante de Dios y de los hombres. Esa palabra de hoy nos ayude a eso. Por eso leemos este libro del Eclesiástico, por eso proclamamos el Salmo diciendo, tú preparas casa para los pobres, porque nuestra seguridad está en el Señor. Y allí entonces la humildad nos ha de originar generosidad y amor gratuito. Cuando reconozco que todo lo he recibido de Dios y de los demás, entonces reconozco que las cosas son para compartir. No estoy hecho para amontonar, sino para compartir. Y que la vida se acrecienta dándola. La humildad me da generosidad. No estoy simplemente para que me sirvan, sino para servir a los demás. La humildad suscita generosidad en el corazón. Y hoy esta palabra la suscita en nosotros para que seamos generosos con lo que somos, con lo que tenemos. Generosos en el trato y amor gratuito. Que amemos las personas con la mirada, con las palabras, con los gestos, y que si nos quieren, qué bueno, porque amando nos sentiremos amados, porque amando sentiremos, yo amo gratuitamente,
Amo, aunque a veces no sea correspondido. Y es que amar es lo que me realiza. Y es que amar ya es mi paga. Los amo hasta el extremo. Es que cumpliendo ese mandamiento estoy viviendo los pasos de Jesús. Estoy reinando. Que el amor origine en nosotros la generosidad y la gratuidad. Porque hemos podido doblegar la soberbia que quiere enrollarnos, la vanidad que quiere sacarnos de la realidad y el fingimiento que nos quiere hacer máscaras, hipócritas, vacíos, y así entonces impedirnos, como decía Santa Teresa, la verdad ante Dios y la verdad ante los demás. Esta palabra de este domingo nos lleve a vivir en la humildad que es vaciamiento del yo. Vaciamiento del yo es vaciarnos de nosotros, vaciarnos simplemente de nuestras opiniones para escuchar que los otros también tienen una palabra, vaciarnos de nuestros egoísmos para aprender a acoger al otro, vaciarnos simplemente de la prepotencia para saber que reconozco al otro, que lo valoro, que lo respeto, vaciamiento de mis rabias para saber que puedo tratar al otro con bondad, vaciamiento de creer que yo tengo la última palabra para saber que podemos construir juntos, vaciamiento del yo para no vivir simplemente centrado en el individualismo, en la autorreferencia, en el egoísmo, en creer que soy el centro del mundo. Vaciamiento del yo para que entonces sea el Evangelio el que me habite, sea el Espíritu de Dios el que me guíe. Vaciamiento del yo para no creerme el centro del mundo, no creer que tengo la última palabra, no reclamar que tengo todos los derechos. Ser capaz de bendecir, de devolver bien por mal, de mirar la vida con bondad, de mirar la vida con amor. Vaciamiento del yo para no vivir de reclamos todo el momento, para no entrar en depresión porque tuve un fracaso, para levantarme cuantas veces sea necesario. Vaciamiento del yo para no vivir de protesta, sino levantando a los otros, sirviéndole. Vaciamiento del yo para no vivir simplemente de reclamar derechos aunque los tenga, sino de servir, de bendecir, de amar. Vaciamiento del yo para decir la verdad en la caridad, tratar con justicia, con bondad y con cariño a las personas que encuentro. Y de esa humildad, que es verdad ante Dios y es verdad ante los demás, que me hace doblegar la soberbia que daña la vida, la vanidad que me hace vivir de ilusiones y el fingimiento que me crea una máscara, esa humildad que suscita en mí generosidad y amor gratuito, esa humildad que me hace vaciarme de mi yo egoísta, de estar centrado en mí mismo, me llevará a una justa valoración de sí mismo y de los demás. La justa valoración de sí mismo. Soy persona. Tengo derechos, pero no absolutos. Soy persona, criatura ante Dios y lo necesito a Él. Soy persona, pero la gracia de Dios es más grande que mi voluntad. Soy persona, pero mi opinión no es la única. Soy persona, pero mis ideas no son las únicas. Soy persona, pero necesito de los demás para entender la realidad. Soy persona, pero camino en medio de una humanidad, de una comunidad de otras personas. Soy persona, pero soy frágil, limitado y débil. Soy persona, pero no tengo toda la comprensión de la realidad. Soy persona y necesito de alguien para que me reconozca, para conocerme, para caminar juntos, para descubrir la belleza de la vida. Soy persona, pero no me basto a sí mismo, necesito de otro. Esa es la justa valoración de sí mismo y la justa valoración de los demás. Toda persona merece ser cuidada, toda persona merece ser respetada, toda persona merece ser escuchada, toda persona tiene una dignidad, toda persona tiene derecho a sus miedos, a sus dolores, a sus cansancios, a sus fatigas. Debemos respetarla, debemos acompañarla en la justa valoración de los demás. No absolutizo a nadie, pero lo respeto. No absolutizo a nadie, no idealizo a nadie, pero lo respeto. Toda persona es un ser humano digno de respeto, digno de escucha, digno de cuidado, digno también de compañía. La justa valoración de sí mismo y de los demás desde la fe me lleva entonces a decir, es que me he vaciado de mí mismo y he podido vivir en generosidad y en amor gratuito porque he vencido en mí por la humildad, la soberbia que me daña el corazón, lo endurece, la vanidad que me hace vivir de ilusiones y extraviado y el fingimiento que me crea máscara porque vivo la verdad ante Dios y ante los demás gracias a la humildad.
Y de esa manera, la justa valoración de sí mismo y de los demás me llevará a crear nuevas relaciones. Las nuevas relaciones de los hijos de Dios, las nuevas relaciones de los discípulos misioneros de Jesús, las nuevas relaciones en la iglesia, las nuevas relaciones donde no se compite, no se atropella, no se daña, las nuevas relaciones donde nos miramos con amor, las nuevas relaciones donde la religión se humaniza y no se hace una religión de soberbios, de manipuladores, de maltratadores, una religión donde el rigorismo daña la vida, donde importa más la norma que la persona, donde se lastima y se dañan los seres humanos. Así entonces que la humildad es una escuela que necesitamos en la iglesia y en la humanidad. Un mundo que se ha dejado seducir por la soberbia, por la vanidad, por el fingimiento. Un mundo que olvida la generosidad y el amor gratuito y prefiere el camino de la prepotencia y la soberbia. Qué bueno que hoy resuene en nosotros: el Señor derriba del trono a los soberbios, el Señor ve de lejos los soberbios, el Señor no gusta de los soberbios, porque los soberbios negan a Dios, porque los soberbios no creen en la gracia, porque los soberbios se oponen a la misericordia del Señor. Hoy es un día para vivir en misericordia, hoy es un día para vivir en bondad. La humildad, verdad ante Dios, verdad ante los demás. Qué bueno que esta palabra se quede en mi corazón. Yo te doy gracias, Señor, y te pido me dé la gracia de vivir en la humildad de la verdad ante ti, frágil, pecador, necesitado de ti, y la verdad ante los demás. Un ser humano que se ha consagrado, pero que necesito de los demás y que estoy aprendiendo y que necesito convertirme, hacer ascesis, volverme a ti cada día. Y de esa manera, esa humildad me llevará a doblegar la soberbia que vuelve a aparecer en mi corazón, la vanidad que quisiera seducirme y olvidarme del bien y llevarme a la maldad, y el fingimiento que me hace vivir de apariencia, para que esa humildad suscite en mi corazón generosidad y amor gratuito a los demás, porque me he sentido amado, y de esa manera entonces caminar de manera alegre, vaciándome de mí para que sea el Señor el que me habite, el Espíritu del Señor, y tener una justa valoración de sí mismo. Soy hijo de Dios, soy persona, pero necesito de los demás. Y así entonces se va creando unas relaciones desde el Evangelio nuevas y una experiencia de que la religión es un camino de humanización, un camino de vida. Gracias a todos por escuchar esta reflexión conmigo, por permitirme meditar esta palabra. Gracias, hermanos de la Radio Católica. Dios los bendiga a todos, Dios los cuide, Dios los proteja, Dios les dé bendición a los enfermos, a los que están tristes, a los que están cansados, también a los que están alegres. A todos un abrazo en el Señor y una buena semana, preparando el corazón para el domingo, en la manera en que en esta escuela de la humildad del Evangelio podamos vivirla y podamos tener bendición y gracia. A todos un saludo muy especial. Dios los bendiga, los cuide y los protege. Y también gracias a los oyentes, a los benefactores, a los servidores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo para todos y una buena semana en el Señor, viviendo la humildad, verdad de Dios, verdad de los demás.